Pues seguimos en directo a América, aquí de France 24. Vamos a estar actualizándoles, ya saben, todas las noticias internacionales durante esta mañana. Yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar con ustedes durante esta mañana del jueves, así que me gustaría ir ya con los titulares. En Siria, el nuevo gobierno, formado por los rebeldes liderados por islamistas radicales, sigue haciendo gestos hacia ciudadanos sirios. Su líder, Abu Mohamed al-Jolani, hizo un llamado a los refugiados para que regresen a su país natal y construyan una nueva Siria. Y en Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol volvió a defender su dictamen de la ley marcial que acabó en la toma momentánea del Parlamento por parte del ejército. En un discurso televisado reiteró que existe una supuesta injerencia de fuerzas antiestatales de Corea del Norte y que va a luchar hasta el final. Y el presidente Lula se encuentra estable y hablando tras haber sido sometido a una segunda operación cerebral en 3 días, según confirmaron sus médicos. El mandatario fue operado para drenar el sangrado entre su cerebro y la membrana meningea, consecuencia de una caída en su casa en octubre. Pues vamos a comenzar este informativo en Siria. Allí el líder rebelde e islamista radical Abu Mohamed al-Jolani hizo un llamado a los refugiados para que regresen a su país natal y construyan una nueva Siria en su intento de mostrar un cambio hacia la moderación en su ideología. Más de 6 millones de sirios han huido del país desde 2011, cuando la represión de Assad contra las manifestaciones antigubernamentales desencadenó una guerra civil. Sentado junto a sus seguidores en una mezquita a la que asistía de niño, el líder rebelde sirio hizo un llamado a sus compatriotas que han sido desplazados de sus hogares durante los últimos 13 años. No hay nada más grande que trabajar para reunir al pueblo sirio. Debemos devolverle a Damasco su derecho. Debemos devolverle su derecho restaurando la dignidad y el orgullo de la gente y construyéndola adecuadamente. Las oportunidades están disponibles para nosotros y las personas que han emigrado, que han buscado asilo, que han sido desplazadas, deben regresar. Desde 2011, cuando estalló la guerra civil tras la brutal represión de Assad contra las protestas antigubernamentales, más de 6 millones de sirios han abandonado el país. Eso equivale a aproximadamente 1/4 parte de la población. El nuevo primer ministro de Siria ha prometido proteger los derechos de todos los residentes, incluidos los de los grupos minoritarios. Promesas que los residentes aquí en Alepo esperan que se cumplan. Somos optimistas de que nuestras vidas serán mejores con un gobierno de transición y la llegada de un presidente compasivo que pueda gobernar al pueblo sirio con bondad y empatía hacia ellos. Lo primero es que las mujeres obtengan todos sus derechos, que intenten avanzar y alcanzar algún tipo de desarrollo, en lugar de ser reprimidas y sentirse aisladas del resto del mundo. Mientras tanto, muchos refugiados se mantienen cautelosos y observan de cerca los acontecimientos. Están evaluando si el nuevo liderazgo protegerá sus derechos y les permitirá regresar de manera segura. Como hemos visto en los últimos días, con la caída de al-Assad se abrieron las cárceles como la de Sednaya, donde estaba encarcelado desde 2020 el activista Mazena al-Hamada, que denunció las torturas en las cárceles del régimen. Su cuerpo fue encontrado en un hospital militar el martes y este jueves se celebró su funeral. Nos lo cuenta nuestra enviada especial a Damasco, Etel Bonet. Miles de sirios han salido a las calles para celebrar el funeral de Mazem al-Hamada, símbolo de la revolución siria de 2011. Al-Hamada fue detenido y torturado junto a decenas de miles de personas después del levantamiento popular contra el gobierno de al-Assad. Su rostro es conocido en todo el mundo por sus ojos hundidos y sus lágrimas cada vez que describía los horrores que experimentó en la cárcel de Sednaya, lo que lo convirtió en símbolo de los crímenes que el régimen de al-Assad cometió contra aquellos que hablaban en su contra. Tras ser liberado después de 1 año y medio en prisión, fue aceptado como refugiado político en Países Bajos, pero regresó a Damasco en 2020 y fue de nuevo apresado y llevado a la cárcel de Sednaya. El cuerpo del activista sirio fue encontrado este domingo dentro de esta prisión militar, conocida como el matadero humano, con signos de tortura. La noticia de su muerte ha entristecido a miles de sirios
ya que no ha vivido lo suficiente para ver la caída de Assad. Y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, defendió la ley marcial que ordenó el pasado 3 de diciembre. En un discurso televisado contradijo su arrepentimiento de días antes y reiteró que existe una supuesta injerencia de fuerzas antiestatales de Corea del Norte. Todo esto mientras el líder del partido gobernante pide la suspensión inmediata de Yoon. Continúa la crisis política en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol habló en cadena nacional para atrincherarse en la defensa de la ley marcial, que decretó brevemente el pasado 3 de diciembre. Alega que hay injerencia de fuerzas antiestatales en referencia a la oposición. Debemos impedir que las fuerzas y los grupos criminales que han provocado la parálisis de la administración gubernamental y el desorden de la Constitución Nacional se apoderen de la administración estatal y amenacen el futuro de la República de Corea. Pase lo que pase, lucharé hasta el final. Un discurso que contradice el arrepentimiento que el propio Yoon expresó en días pasados y que va en contravía a Han Dong-hun, líder de su formación política, Partido del Poder Popular, que ha pedido en 2 ocasiones suspender inmediatamente a Yoon de su cargo. Mientras se confirme que el presidente no tiene intención de dimitir antes de tiempo, se requiere una suspensión inmediata de sus funciones. Yoon está siendo investigado penalmente por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial, pero para el presidente no es razón suficiente para investigarlo. La postura del partido gobernante respecto a Yoon no es clara y parece haber una fractura en el oficialismo. El domingo, el Partido del Poder Popular afirmó que había obtenido efectivamente la promesa del presidente Yoon de dimitir. Pero 24 horas antes de esta supuesta promesa, el oficialismo boicoteó el juicio político contra Yoon en el Parlamento. Buscan una salida negociada con la oposición, que domina el Parlamento desde las elecciones generales del pasado 10 de abril. Yoon Suk-yeol denuncia sin pruebas que Corea del Norte tuvo injerencia en los comicios e invalida las investigaciones en su contra por corrupción. Y en noticias de América Latina, en Brasil el presidente Luis Inácio Lula da Silva está despierto y hablando tras su segunda cirugía cerebral que los médicos declararon como exitosa. El mandatario fue operado para drenar el sangrado entre su cerebro y la membrana meningea, a consecuencia de una caída en su casa el pasado octubre. Nos amplía Valeria Sacone desde Río de Janeiro. El presidente Lula está bien, está despierto, hablando con los médicos e incluso estaría de buen humor. Ese es el mensaje de los profesionales que hoy le han practicado una embolización de una vena en la cabeza, un procedimiento preventivo para evitar futuros sangramientos. Recordamos que Lula cayó en su propia casa el 19 de octubre y que como consecuencia de esa caída, esa semana tuvo que ser hospitalizado de urgencia para la retirada de un hematoma subcraneal. Ahora el presidente ha tenido que pasar por un nuevo procedimiento que según los médicos no tiene ningún riesgo, no dejará secuela y ni siquiera atrasará el alta médica prevista para la semana que viene. Sin embargo, en Brasil hay una cierta preocupación sobre la real situación de la salud del presidente Lula y por esta razón anoche el propio presidente insistió para comunicar a todo el país sobre este procedimiento preventivo para dar más transparencia. Sin embargo, la imagen de un presidente fuerte, con energía, ha quedado mermada después de este accidente y de esas 2 operaciones. Lula ya tiene 79 años y todavía no ha revelado si pretende presentarse de nuevo a las elecciones en 2026. Brasil es un país que vive permanentemente en una precampaña electoral y normalmente el tercer año de mandato de un presidente suele ser un año muy dedicado a la política interna y a fortalecer la candidatura de nuevo o a un sucesor. Se habla, por lo tanto, de posible sucesión y algunos analistas hablan incluso de un efecto Biden en Brasil. Tenemos que hablar de Francia porque el presidente Emmanuel Macron se encuentra de visita en Polonia para reunirse con el primer ministro Donald Tusk. Allí discuten sobre la guerra en Ucrania y la posibilidad de enviar tropas europeas como garantía de seguridad en caso de un acuerdo de paz con Rusia. Entre tanto, el Elíseo ha anunciado que esta visita se va a cortar para volver a Francia antes de lo previsto en la intención de Macron de nombrar un nuevo primer ministro este jueves. Y cerramos en Suecia, en donde la Fiscalía cerró también la investigación contra el futbolista francés Kylian Mbappé en un caso de supuesta violación y agresión sexual. Los fiscales argumentaron que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con la causa en la que explícitamente nunca se ha citado al deportista.
Vamos a cerrar así este informativo. Ya les invito a que sigan aquí en France 24. Gracias por elegirnos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.